Hay algo que casi nadie te explica cuando empiezas a cultivar tu propio alimento. Y no tiene que ver con fertilizantes, ni con plagas, ni siquiera con el clima. Tiene que ver con las malezas. Porque si las malezas toman control, todo lo demás pierde importancia. Puedes plantar con cuidado, preparar la tierra, incluso elegir buenas semillas. Pero si dejas el espacio solo por un par de semanas, la naturaleza lo ocupa de inmediato, y casi siempre no es con lo que tú querías. Pero hay otro tipo de plantas que cambian completamente esa historia. No son plantas comunes de temporada, son plantas perennes, y cuando se establecen bien, empiezan a hacer algo muy interesante: reducen el espacio donde las malezas pueden crecer. No es magia, es estructura. Antes de seguir, quiero aclarar algo rápido. Todo esto es parte de lo que compartimos en Permelt, donde hablamos de sistemas de cultivo que funcionan a largo plazo, no solo por una temporada. En la mayoría de los huertos tradicionales, el problema es el ciclo constante. Siembras, cosechas, dejas el suelo expuesto, y en ese momento, las malezas entran sin resistencia. Siempre hay un espacio vacío esperando ser ocupado. Ahora cambia esa idea por un sistema perenne. En lugar de ciclos cortos, tienes plantas que permanecen en el mismo lugar durante años, y eso cambia todo el comportamiento del suelo. Porque las malezas no aparecen al azar, necesitan luz, espacio y suelo perturbado. Si eliminas esas condiciones, su crecimiento se debilita lentamente. Las verduras perennes hacen exactamente eso. Cubren el suelo, reducen la exposición directa a la luz y mantienen el terreno ocupado durante todo el año. Y cuando el suelo deja de estar expuesto, algo muy importante ocurre en las malezas: pierden su ventaja natural. Al principio, puede que aún veas algo de crecimiento no deseado. Eso es normal. Ningún sistema se estabiliza de inmediato, pero con el tiempo, las plantas perennes empiezan a expandirse y a cubrir mejor el espacio disponible. Y ahí es donde el jardín empieza a cambiar. Ya no se siente como una lucha constante, se siente más como un sistema que se equilibra solo poco a poco. Muchos jardineros abandonan demasiado pronto porque esperan resultados rápidos. Comparan este tipo de cultivo con las plantas anuales y piensan que algo está fallando. Pero en realidad, están viendo solo la primera etapa. Las plantas perennes necesitan tiempo para establecerse. Primero sobreviven, luego se expanden y finalmente estabilizan el espacio. Y esa última etapa es la más importante, porque es donde realmente empieza la reducción natural de malezas. En Permalt, este es uno de los principios clave. El jardín ideal no es el que requiere más trabajo, sino el que reduce su necesidad de intervención con el tiempo. Ahora piensa en tu propio espacio. Si una parte de tu jardín dejara de llenarse de malezas constantemente, ¿cuánto tiempo te ahorrarías cada semana? No es solo trabajo físico, también es energía mental. En la siguiente parte vamos a ver cómo estas plantas realmente se comportan en el terreno y por qué algunas son capaces de cubrir, bloquear y estabilizar el suelo de una manera que las malezas simplemente no pueden competir. Cuando empiezas a observar las verduras perennes con más atención, te das cuenta de algo muy claro. No todas crecen igual, pero todas tienen una ventaja común. Ocupan el espacio de una forma mucho más estable que las plantas de temporada. Y en el mundo de las malezas, el espacio lo es todo. Las malezas no necesitan mucho para empezar. Solo un poco de luz, suelo suelto y un espacio sin competencia. Por eso aparecen tan rápido en los huertos tradicionales. Cada vez que limpias, plantas o cosechas, creas pequeños vacíos que ellas aprovechan. Pero con las plantas perennes, esos vacíos casi desaparecen. Hay un tipo de verduras perennes que crece muy cerca del suelo. Se expanden lentamente, formando una especie de cobertura viva. Esa capa protege la tierra de la luz directa. Y sin luz, muchas semillas de malezas ni siquiera logran activarse. Es como si el suelo quedara ocupado todo el tiempo. Luego están las plantas perennes que crecen en forma de grupos densos. Estas no dejan espacio libre entre sus tallos. Con el tiempo, forman estructuras tan compactas que las malezas simplemente no encuentran dónde entrar. No es que las eliminen directamente, es que no les dejan lugar. Y después tienes otro grupo muy importante, a las plantas más altas. Estas crean sombra sobre el suelo, y la sombra es una de las formas más efectivas de reducir malezas, porque limita la energía que necesitan para crecer. Lo interesante es que estas tres formas de crecimiento no compiten entre sí. De hecho, funcionan mejor cuando están juntas. Las de abajo cubren el suelo, las medianas llenan los espacios, y las altas reducen la luz. Es un sistema en capas. En Permelt, este concepto es muy importante, porque no se trata de una sola planta milagrosa, sino de cómo diferentes plantas trabajan juntas para crear un entorno más estable. Ahora,
Algo que muchos jardineros no notan al principio es que las malezas no solo reaccionan al suelo, también reaccionan al tiempo. Cuando el suelo se perturba constantemente, las malezas responden rápido, pero cuando un área se mantiene estable durante meses o años, su presencia empieza a disminuir lentamente. Las plantas perennes reducen esa perturbación porque no necesitan replantarse cada temporada. Se quedan en el mismo lugar, creciendo cada año desde la misma base. Eso significa menos excavación, menos movimiento de tierra, menos reinicio del sistema. Y cada vez que reduces esos reinicios, reduces también las oportunidades de las malezas. Con el tiempo, el jardín empieza a cambiar su comportamiento. Ya no reacciona como un espacio vacío esperando ser ocupado. Empieza a comportarse como un sistema lleno y estable. Y ese cambio es muy importante, porque en lugar de estar siempre limpiando, empiezas a observar cómo el sistema se mantiene más equilibrado por sí solo. Eso no significa que las malezas desaparezcan por completo. Siempre pueden aparecer algunas, pero la diferencia es que ya no dominan el espacio. Y esa diferencia lo cambia todo. También hay otro beneficio que muchas personas no consideran. Un suelo cubierto y estable no solo reduce malezas, también mejora la vida del suelo. Los microorganismos se mantienen más activos, la humedad se conserva mejor y el sistema se vuelve más resistente en general. Así que no solo estás reduciendo trabajo, estás mejorando el ecosistema del jardín. En la siguiente parte vamos a ver cómo estas plantas funcionan en situaciones reales y cómo empiezan a transformar completamente la dinámica de un huerto cuando se dejan crecer con intención. Ahora entramos en la parte donde todo empieza a verse más claro en la práctica. Porque una cosa es entender la idea, pero otra muy diferente es ver cómo realmente se comportan estas plantas en un huerto real. Las verduras perennes no solo crecen, ocupan territorio con el tiempo. Y eso es clave, porque las malezas no invaden lugares ocupados, invaden espacios libres. En un huerto tradicional, el problema siempre es el mismo después de cosechar. El suelo queda expuesto, aunque sea por unos días. Ese pequeño momento es suficiente para que las malezas empiecen a aparecer. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Siembra, cosecha, suelo vacío, malezas, limpieza y vuelta a empezar. Pero cuando introduces plantas perennes, ese ciclo cambia completamente. El suelo, rara vez, queda completamente descubierto. Siempre hay algo creciendo, cubriendo o protegiendo la superficie. Y eso cambia la dinámica del jardín de forma profunda. Algunas verduras perennes actúan casi como una alfombra viva, se extienden lentamente sobre el suelo y reducen la luz directa que llega a la tierra. Sin luz, muchas semillas de malezas no logran activarse. Otras forman grupos muy densos, y esa densidad es importante porque simplemente no deja espacio físico para que otras plantas se establezcan. No es una batalla directa, es una cuestión de espacio disponible. Y luego están las plantas que crecen hacia arriba. Estas crean sombra parcial en ciertas zonas del huerto. Esa sombra reduce aún más la capacidad de las malezas para desarrollarse. Lo más interesante es que estas funciones no trabajan por separado. Cuando se combinan, crean un sistema mucho más fuerte. Cobertura en el suelo, densidad en el medio y sombra arriba. Es una estructura en capas que se construye con el tiempo. En Permaculture, este enfoque es fundamental, porque el objetivo no es encontrar una planta perfecta, sino crear un sistema donde cada planta cumpla un papel dentro del conjunto. Ahora, hay algo que muchos no ven al principio. Las malezas no solo dependen del espacio físico, también dependen de la estabilidad del suelo. Cada vez que se cava, se replanta o se remueve la tierra, se activa un nuevo ciclo de crecimiento de malezas. Pero cuando el suelo permanece estable durante años, ese impulso inicial se debilita. Las plantas perennes ayudan a crear esa estabilidad porque no necesitan ser replantadas cada temporada. Se mantienen en el mismo lugar, creciendo desde la misma base, año tras año. Eso reduce la perturbación del suelo, y con ello, reduce las oportunidades de las malezas. Con el tiempo, el jardín empieza a comportarse de manera diferente. Ya no se siente como un espacio que tienes que arreglar constantemente. Empieza a sentirse como un sistema que se regula solo. Y ese cambio es muy importante para cualquier persona que quiera cultivar con menos esfuerzo. Porque no estás eliminando completamente las malezas. Estás reduciendo su capacidad de dominar el espacio. Y eso ya es una gran diferencia. Otro punto importante es que este tipo de sistema no solo beneficia el control de malezas, también mejora la salud del suelo en general. El suelo se mantiene cubierto, más húmedo y más protegido, lo que favorece la vida microbiana. Un suelo sano es más estable, y un suelo estable produce menos problemas a largo plazo. En la siguiente parte vamos a unir todo esto
y ver cómo se diseña un sistema simple en casa, usando estas ideas, sin necesidad de complicarse ni trabajar más de lo necesario. Ahora que ya has visto cómo funciona todo, la idea empieza a tomar forma de una manera más clara. No se trata realmente de eliminar las malezas por completo, sino de cambiar el sistema para que dejen de tener ventaja. La mayoría de las personas piensa en la jardinería como esfuerzo constante, más trabajo, más limpieza, más control. Pero con el tiempo, los jardineros más experimentados empiezan a pensar diferente, empiezan a enfocarse en estructuras que reduzcan ese trabajo desde la base, y ahí es donde las plantas perennes cambian todo, porque una vez que se establecen, ya no funcionan como cultivos temporales, se convierten en parte del paisaje del jardín. Y cuando algo se vuelve permanente, el sistema alrededor empieza a adaptarse. En lugar de ciclos constantes de siembra y limpieza, empiezas a ver estabilidad. El suelo ya no se queda expuesto con frecuencia. Las plantas ocupan espacio de forma continua, y las malezas pierden sus oportunidades principales. Eso no significa que desaparezcan por completo, pero sí dejan de dominar el espacio, y esa es la verdadera diferencia. Imagina un huerto pequeño en casa. En un sistema tradicional, siempre estás reiniciando el proceso. Terminas una cosecha, limpias, preparas de nuevo, y empiezas otra vez. Ese reinicio es donde más energía se pierde, y donde más malezas aprovechan. Ahora imagina ese mismo espacio con plantas perennes bien establecidas. El suelo casi nunca queda vacío. Siempre hay cobertura, siempre hay estructura, siempre hay algo creciendo. El jardín empieza a funcionar como un sistema continuo en lugar de un ciclo repetitivo. En Permild, este es el cambio más importante que enseñamos, a pasar de mantener el jardín a dejar que el sistema se mantenga solo en gran parte, porque cuando el diseño es correcto, el jardín empieza a ayudarte en lugar de exigirte todo el tiempo. Las malezas dependen de tres cosas muy simples: en suelo expuesto, perturbación constante y luz directa. Las verduras perennes reducen esos tres factores de manera natural, encubren el suelo, reducen la perturbación y limitan la luz en las zonas bajas. Cuando esas condiciones se debilitan, las malezas no desaparecen completamente, pero dejan de ser el problema principal, y eso es suficiente para cambiar completamente la experiencia de cultivar. Con el tiempo, el jardín empieza a estabilizarse. Hay menos trabajo reactivo y más observación. En lugar de estar siempre eliminando problemas, empiezas a ver cómo el sistema se equilibra solo. Ese es el verdadero objetivo. Si estás pensando en aplicar esto, no hace falta cambiar todo tu jardín de golpe. Lo más inteligente es empezar poco a poco, introducir plantas perennes en ciertas áreas, observar cómo se comportan y dejar que el sistema evolucione con el tiempo. Con cada temporada, esas áreas se vuelven más estables, menos malezas, menos mantenimiento, más producción constante. Y eventualmente, te das cuenta de algo importante: no estás luchando contra la naturaleza, estás trabajando con ella. Antes de terminar, hay una idea clave que resume todo esto. Las malezas no son el verdadero enemigo. El problema real es el espacio vacío y la falta de estructura en el sistema. Si eliminas esos factores, el comportamiento del jardín cambia automáticamente. Y ahí es donde las plantas perennes se vuelven tan valiosas. No solo producen alimento, sino que ayudan a construir un entorno más estable, más equilibrado y mucho más fácil de manejar con el tiempo. Si este enfoque te hizo pensar diferente sobre tu jardín, te invito a seguir conectado con Permild, porque aquí seguimos explorando formas de cultivar con menos esfuerzo y más estabilidad a largo plazo. Y me gustaría saber algo de ti también. Deja un comentario contando en qué parte de tu jardín ves más problema de malezas. Eso ayuda a crear contenido más real y útil para todos. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que siempre está luchando con malezas en su huerto. Puede cambiar completamente su forma de ver la jardinería.